las crónicas se convierten en un documento interesante por la sencilla razón de que las crónicas dicen lo que otros callan. Cuenta lo que otros no cuentan. Demarca las intrigas que los otros libros ocultan. Por ejemplo, Samuel y Reyes pues narran muchas cosas sobre Salomón, sobre David, sobre algunos de los reyes y demás, pero no dicen lo que está detrás de la cortina, ¿no? Las crónicas pues es ese documento que va más allá de la noticia. O sea, estoy usando algunos eslogans que se usan desde el punto de vista noticiero. Bueno, originalmente las crónicas eran una sola obra, como básicamente todos los documentos antiguos testamentarios que luego se dividieron, pero inicialmente estaban como una sola obra. Y a ese documento de las crónicas inicialmente se le llamaba Hechos de los Días. Hechos de los Días. Desde luego fue la Septuaginta la responsable de dividirla en dos. Y cuando la dividió en dos, entonces la llamó Paraleipomena en griego, que según el diccionario quiere decir cosas omitidas. Alguien me dijo antes, chico, pero ¿por qué tú tienes que, si vas a usar una palabra griego, decir que según el diccionario? Bueno, porque yo no sé griego. Entonces yo a veces me da coraje con algunos predicadores que hablan y citan el griego como si ellos fueran expertos. Y yo digo, pero ¿por qué tienen que hacer eso si de seguro no saben griego tampoco? Bueno, no sé, pues yo quiero impresionar diciendo a la gente que yo no sé griego. Porque no lo sé. Pero, desde luego, la gran ventaja ahora es que hay libros interlineales griegos que uno pues busca una palabra y va allí, y allí está la palabra en español o la palabra en inglés, y te da la definición de la palabra y cómo se puede usar y la pronunciación y cómo se pronuncia. La pronunciación e inclusive el significado etimológico, ¿no? Lo que es la raíz de la palabra propiamente hablando. Pues yo prefiero decir que ese es el resultado de eso. Desde luego, la razón por la que se le llamaba Paraleipomena es porque el significado de esa palabra es cosas omitidas. Y desde luego, cuando la Septuaginta empieza a traducir al griego las Sagradas Escrituras, les dio la impresión, el libro de las Crónicas, que tenía el contenido de historias omitidas por los otros libros. Por eso yo mencioné que las Crónicas dice lo que otros callan. Las Crónicas plantean los datos, pero van un poco más allá de los datos, dicen qué estaba sucediendo con la persona y por qué las cosas se dieron como se dieron. De hecho, en algunas versiones católicas de las Sagradas Escrituras, a las crónicas le llamaron a sí mismo directamente el libro Paralipomenos, haciendo referencia precisamente a esa palabra, el libro de las cosas omitidas. Se llegó a entender que, desde luego, de seguro las crónicas fue escrita por un levita, porque resalta mucho el aspecto cúltico, inclusive señala que muchos de los errores y de los desaciertos de los reyes fue como consecuencia de haber abandonado el plan y el propósito de Dios. Y eso, pues sin lugar a dudas, quien podía demarcar eso y podía plantear eso era un levita. Pero hay algunos que piensan que Esdras pudo haber sido ese levita que escribió. Así que fíjese que ya
Para algunos teólogos, Esdras es responsable de Samuel, es responsable de Reyes y es responsable de Esdras. Bueno, sí, de su libro, del libro que lleva su título, y es responsable de las crónicas. Realmente Esdras es responsable de la renovación del culto después del exilio babilónico, y eso sí es muy cierto. O sea, la persona que descubre los documentos bíblicos y la persona que aviva la experiencia de la lectura bíblica. Yo no sé si ustedes han leído esa historia de cuando se leyó después del exilio. Oiga, eso es una historia estremecedora, que dice que no paraban de llorar como consecuencia de estar escuchando la palabra, de estar escuchando la ley, de estar escuchando la Torá. Pues yo sí puedo entender que Esdras es el responsable de todo eso, pero no necesariamente tenemos que pensar que él es directamente el autor, porque, óigame, estamos hablando de un estudio exhaustivo. O sea, por ejemplo, en el caso de las crónicas, la persona que escribió las crónicas tuvo que haber hecho una investigación de las genealogías de los reyes y de los gobernantes, tanto del norte como del sur. Y eso no es una tarea fácil, y en aquel tiempo mucho menos. Especialmente cuando la invasión destruyeron por eso, todo. O sea, es una tarea perpendicular, y esta persona que hace este trabajo tuvo que hacer eso. Yo, cuando hacía la maestría en el seminario evangélico, siempre fui proponente de que yo creo que estas eran unas escuelas tanto proféticas como levíticas. Y este no era el esfuerzo de una persona en particular. Esto tenía que ser el esfuerzo de muchos. Porque trabajar nada más con el aparato genealógico que presenta las crónicas, pues, oiga, eso no lo hace cualquiera. Solo es imposible. Por el otro lado, comprende un sinnúmero de historias de David que en otros libros no aparecen. Desde luego, los reyes tenían sus protocolos históricos, y todo eso se llevaba, ¿verdad? Se llevaba escrito. Si eso fue así, entonces el autor de las crónicas tuvo que haber, y el de Reyes y el de Samuel, tuvo que haber ido a estos documentos y ponerse a estudiarlos. Y eso, volvemos de nuevo, es otra tarea perpendicular. No podía ser uno solo. Por el otro lado, trata sobre la historia de Salomón, de las cosas que no se cuentan en Samuel, ni tampoco se cuentan en Reyes. Cuenta otras cosas. Pues eso requiere que la persona tuvo que haber hecho ese tipo de trabajo. Se cuenta también de la historia del reino de Judá y la historia del reino de Israel. Y volvemos de nuevo, o sea, estos son fuentes a las que los autores o el autor tuvo que haber ido. A mí se me dificulta, con toda honradez, con toda honestidad, a mí me dificulta pensar que uno solo lo haya hecho todo. O sea, en aquel tiempo, con las limitaciones, con las crisis que vivía la nación de Israel, con su división, pensar que un solo hombre haya escrito el libro de Esdras, haya escrito primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Rey, primera y segunda de Crónica, óigame, vino con el respaldo. Tenía que ser una escuela, porque los profetas tenían escuelas. Había escuelas de profetas, y esas escuelas de profetas pues se juntaban precisamente para desarrollar el pensamiento teológico dentro del marco profético. Pues así como había escuelas proféticas, también había escuelas sacerdotales. O sea, los sacerdotes no solamente estaban para oficiar cultos, los sacerdotes